Entonces vamos a platicar de la unidad 1, que es estadística aplicada a los negocios. El primer tema son los métodos tabulares y gráficos, y vamos a irlo viendo despacito para que lo puedan ir entendiendo. Ah, no, sí se ve. Ah, no te preocupes. Bueno, entonces para estos ejercicios vamos a ver algunos conceptos. Típicamente nosotros tenemos de repente un conjunto de datos estadísticos que tenemos que organizarlos de una forma gráfica o en una forma tabular para identificar cómo están distribuidos y por lo tanto poder tomar decisiones. Porque si a nosotros nos muestran solo una hoja de cálculo con un chorro de números, no podemos tomar una decisión ni podemos comprender cómo están organizados los números. Necesitamos primero que nada ver su estructura, ver cómo están distribuidos, entender de acuerdo al contexto del problema la lógica de la distribución y con eso tomamos decisiones. Pero si solo tenemos datos, como por ejemplo estos números que representan porcentaje de desempleo, solo con esos datos no podemos tomar ninguna decisión. Tenemos que ordenarlos y después entenderlos. Y después, dependiendo de la pregunta y dependiendo de nuestra comprensión de los datos, podemos dar una conclusión, un análisis, un juicio. Entonces, los datos que no tenemos procesados se conocen como datos no agrupados, que es esta tabla. No sabemos ni qué onda, ¿no? Están ahí los datos y no podemos tomar ninguna decisión ni podemos comprenderlos a simple vista. Primero, para entenderlos mejor hay métodos que son métodos tabulares y gráficos, que es lo que vamos a ver. Primero vamos a construir una distribución de frecuencia para ver dónde están o en qué frecuencia se repiten esos datos. Para construir esta distribución de frecuencia, lo que hay que hacer es definir primero el rango. El rango es la diferencia del valor más alto menos el valor más bajo de toda la tabla. En Excel hay funciones para identificar esos valores que vamos a ver ya en el centro de cómputo. Pero aquí tendríamos que verlo visualmente, dado que no tenemos una computadora. Díganme cuál es el menor dato de todos los que están ahí. ¿Y cuál es el dato más alto? Muy bien. El rango, restamos el 10.8 menos cuál me dijeron. Y háganme el favor de decirme cuánto les da en este caso. ¿Cuánto? Gracias. Ya calculamos lo que es el rango. Ahora, para hacer esta distribución de frecuencias necesitamos decidir en cuántas clases o en cuántas secciones lo vamos a partir los datos. En este caso, para este ejemplo vamos a usar 6 distribuciones o 6 clases. Es decir, de todos los datos vamos a partirlo en 6 partes iguales. Ahorita van a ver qué implicaciones tiene eso en una gráfica. Entonces, tenemos que decidir cuántas clases vamos a ocupar. Típicamente se ocupan entre 5 y 15. Y en este ejemplo vamos a usar solo 6 clases. De hecho, aquí voy a colocar el número de clase. Primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. No se preocupen, si quieren al final copian. Ahora, el intervalo, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Cuál fue el número más pequeño? Vamos a empezar de ese. De ese número más pequeño, 1.2, ese va a ser el primer intervalo, el inicio del primer intervalo. Y vamos a colocarlo con un corchete. Ese corchete significa que a partir de ese dato vamos a iniciar. Ahora, díganme que este es el rango, que es 9.6, y ese rango es la distancia del valor mayor al valor menor.
del mayor al menor. Y si vamos a partir todos los datos en 6 partes iguales, vamos a dividir ese rango, que es 9.6, lo vamos a dividir entre 6. Díganme cuánto da 9.6 entre 6. 1.6. Eso lo vamos a llamar, lo voy a colocar aquí abajo. Ancho de clase, que es la división del rango. El número de intervalos. ¿Cuánto me dijeron que les daba? Bueno. Ahora díganme, si ese es el ancho, 1.6, díganme cuánto es 1.2 más 1.6. ¿Cuánto? Es la de 1.2, voy a colocar una coma a 2.8. Pero fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a colocar este paréntesis. Ese paréntesis, mucha atención porque aquí es donde mucha gente se pierde. Ese paréntesis, a diferencia del corchete, significa que voy a detenerme un valor menor antes del 2.8. Es decir, es como decir del 1.2 hasta antes del 2.8. ¿Sale? Es decir, si aparece aquí un 2.8, en este intervalo no debería de contarse, porque aquí yo voy a contar cuántas veces o con qué frecuencia aparecen los datos en este intervalo. Fíjense bien, ¿hay un 1.2 aquí? Sí. Hagan cuenta que aquí vamos a contarlo como lo hacen los encarcelados, así como en palitos. Después del 1.2, ¿cuál otro dato hay? 1.4. El siguiente es 1.4. Después del 1.4, 1.5. 1.5, ¿no? 3. Después del 1.5, 4. Y después otra vez 1.6 al 5. Y después 2.1. Bueno, 2.7, 2.3, 2.5, 2.8, 2.3 y 2.5. Y el 2.8 ya no lo cuento, porque voy a contar con qué frecuencia aparecen los datos en esta tabla del 1.2 hasta antes del 2.8. Y el siguiente intervalo, voy a decir, ¿sabes qué? Del 2.8 hasta ¿hasta cuál? 4.4. ¿Por qué hasta el 4.4? Porque el 2.8 le sumo el 1.6 para determinar cuál es el valor final de ese intervalo. Y ahora sí, este 2.8 una vez. Y 4.2. Después del 4.4 le sumo 1.6 y ¿cuánto me da? 7. 6. Hasta antes de 6. Entonces, ¿cuántas veces o con qué frecuencia? 1, 2, 3.
El cuarto intervalo, 7.6. De 6 a de 6 7.6. hasta 7.6. hasta antes del 7.5. Entonces, aplica una, esta, y ya, ¿eh? ¿7.6 más 1.6? 9.2. Entonces aplicaría 1, un valor, y ya, ¿eh? Coma 10.8. Ahora fíjense bien aquí sí se incluye el 10.8. ¿Sale? Ahí se cierra. El último intervalo sí incluye el último valor. Y esto aparecería la frecuencia sería 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, aquí los contamos con palitos. Aquí le voy a colocar el número. En realidad en la frecuencia se coloca el número. Aquí, bueno, improvisé eso de los palitos para que me explicara mejor. Pero en realidad en la tabla en sí, se coloca la frecuencia. Y ahora vamos a definir algo que se conoce como marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre los dos valores que forman el intervalo de clase. Es decir, sumen 1.2 más 2.8 y divídanlo entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 2.6. Para el siguiente es lo mismo. Es entre 2. Es entre 2. Sí, es entre Da 2. Da 2. Ah, bueno. Marca de clase es 12. Es 1.2, le sumas 2.8 y el resultado lo divides entre 2. Da 2. Porque la suma de 2 son 4. Excelente. Y ahora díganme el resultado del siguiente intervalo. 3.6. El tercero. El siguiente. El siguiente. ¿Cuánto? Y el último. Ya tenemos el intervalo, la frecuencia y la marca de clase. Ahorita vamos a ver cómo hacer distribuciones de frecuencia, pero necesito el espacio del pintarrón. Claro.